Bueno, como os estaba diciendo, la sesión se está grabando. Vamos a contar con 4 participantes. Les voy a pedir a todos ellos que realicen su comunicación en un máximo de 7 minutos y al finalizar la misma todos podréis interactuar con ellos y realizarles vuestros comentarios, vuestras consultas, vuestras preguntas. Os animo a que lo hagáis o bien a través del chat o bien con posterioridad iré cediendo la mano a cediendo la palabra a quien vaya levantando la mano y podremos ir escuchándoos en directo. Y sin más, empezamos ya con Jonathan Heras, que está aquí con nosotros, que nos va a presentar proyectos de aprendizaje. Perdón, antes de esto, como os decía, lo que haremos será agrupar todas las preguntas al final, ¿vale? De manera que sea al final cuando comentemos todas las comunicaciones una por una. En primer lugar, estaría con nosotros Jonathan Heras, de la Universidad de La Rioja, para presentarnos su comunicación, proyectos de aprendizaje profundo, usando datos regionales. Jonathan, si quieres compartir tu pantalla. Sí, vale. 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 ¿Sí? ¿Se ve? Sí, perfectamente. Se ve y se me oye. Vale. Sí, perfecto. Vale. Pues buenos días a todos. Soy Jonathan Heras del Departamento de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Rioja y voy a presentaros esta ponencia titulada Proyectos de aprendizaje profundo usando datos regionales, que es un proyecto, una experiencia que he llevado a cabo durante el curso pasado. ¿Vale? Entonces, el objetivo de este trabajo era enfrentar a los estudiantes con proyectos de aprendizaje profundo completo. El aprendizaje profundo es una serie de técnicas de la inteligencia artificial que ha revolucionado en los últimos tiempos este área debido a sus grandes aplicaciones, tanto en visión por computador, procesado de lenguaje natural, juegos, etcétera, etcétera. Entonces hay una gran demanda de dar formación a los estudiantes en este tipo de técnicas y para enseñar cómo funcionan este tipo de técnicas, lo más cómodo es utilizar proyectos en los cuales trabajan. Entonces, ¿cuáles son las fases de un proyecto de aprendizaje profundo? Pues bueno, lo primero que hay que hacer es definir el problema que se quiere abordar. A continuación hay una fase de adquisición, limpieza y anotación de datos, que es una fase de procesado de datos. Una vez que se tienen los datos preparados, se entrenan distintos modelos y se evalúan, ¿vale? Y esto se itera hasta conseguir el modelo que produce los mejores resultados posibles. Y al final se despliega el modelo para poder usarlo. Claro, ¿qué ocurre? Que en la actualidad la mayoría de los cursos se centran en la fase de entrenamiento y evaluación, ¿vale? Es decir, en probar distintos algoritmos, ver cuál es el mejor y al final dar un resultado, ¿vale? Y en cambio, otras fases como son todo el paso de procesado de datos quedan fuera de este proceso. ¿Y esto por qué es? Pues porque normalmente se utilizan o bien datasets de Kaggle, de páginas que ofrecen datasets libres, o son problemas de juguete, y en estos datasets estos pasos ya se han llevado a cabo, ¿vale? Es decir, ya se han limpiado los datos, ya se han adquirido, se han anotado, y entonces es una fase que no tienen que llevar a cabo. Y lo mismo ocurre con los modelos, el despliegue de los modelos, ¿vale? Porque los modelos muchas veces se utilizan únicamente en el aula, entonces pues no hace falta desplegarlos, sino simplemente pues se presentan los resultados y el modelo no se utiliza. Entonces, lo que planteamos en esta experiencia es, bueno, queremos que los estudiantes vean todas las fases del proyecto, de crear un proyecto de aprendizaje profundo, y claro, para eso necesitamos datos. Entonces, ¿qué datos hemos utilizado? Pues bueno, nos pusimos en contacto con el gobierno de La Rioja y a través de una serie de reuniones con ellos lo que hicimos fue definir una serie de problemas que necesitaban uso de aprendizaje profundo utilizando datos de la comunidad, ¿vale? Esta experiencia se ha llevado a cabo en una asignatura de inteligencia artificial, que es una asignatura optativa que cursan entre tercero y cuarto, y es una asignatura que se imparte en los grados de Ingeniería Informática y del grado en Matemáticas de la universidad, ¿vale? En la experiencia participaron 25 estudiantes organizados en grupos de 2, 3 o 4 personas y al final había 9 grupos.
y, como os decía, llevaron a cabo proyectos utilizando distintas fuentes de datos de la comunidad. En concreto, eran todo proyectos de o bien procesado de lenguaje natural o visión por computador, y algunos de estos proyectos eran, pues, por ejemplo, a partir de la página de actualidad del Gobierno de La Rioja, pues, clasificar las noticias en unas determinadas categorías. Es un ejemplo, un proyecto de procesado de lenguaje natural. Otro ejemplo era, en esa misma página de actualidad, buscar todas las personas, buscar una persona en todas las fotos de esa página, ¿vale? Luego había también problemas de clasificación de imágenes, utilizando el archivo gráfico de La Rioja y imágenes del Museo de La Rioja. Y también había un par de proyectos sobre coloreado de imágenes, utilizando imágenes del archivo y también imágenes aéreas, ¿vale? De vuelos sobre La Rioja. Y el último proyecto estaba relacionado con datos de la infraestructura de datos espaciales, que consistía en segmentar la posición de las casas en imágenes. Entonces, ¿cuál fue la organización de esta experiencia? Pues bueno, lo primero que tuvimos fue una serie de reuniones con el Gobierno de La Rioja, ¿vale? Con miembros del Gobierno de La Rioja, para decidir qué proyectos abordar y ver qué datos había, ¿vale? Realmente era ver si los proyectos que nos proponían tenían datos suficientes como para poder llevarlos a cabo. A partir de ese conjunto de proyectos que definimos, pues se creó un documento de Google Docs donde estaban descritos una breve descripción de cada proyecto y un enlace a algo de documentación, ¿vale? Ese documento de Google Docs lo veían los estudiantes, se tenían que organizar entonces en grupos y comentar el proyecto que querían realizar, ¿vale? Cada grupo solo podía realizar un proyecto y no podían repetir proyectos. Y se asignaban, pues, el primero que llegaba, ese es el que se quedaba cada proyecto. Una vez hecha la asignación, utilizando GitHub Classroom, lo que creamos fue una tarea, que era un repositorio de GitHub, donde había un fichero LM con instrucciones para descargar los datos y unas breves instrucciones de cómo se podía abordar el problema, ¿vale? Entonces, a partir de esa información, pues los estudiantes tenían que empezar a trabajar y utilizaban como entorno de desarrollo Google Collaboratory, que es un entorno que ofrece una GPU gratuita, ¿vale? Necesaria para la aplicación de técnicas de Deep Learning. Y al final tenían que presentar, pues, un repositorio en GitHub con su implementación y un vídeo de YouTube. Entonces, lecciones aprendidas. Bueno, para los estudiantes ha sido muy interesante utilizar datos de la comunidad porque son datos cercanos a ellos y esto les ha motivado. También muy importante las reuniones con el Gobierno de La Rioja para poder establecer proyectos que fueran abordables en la asignatura, ¿vale? Que no fueran excesivamente grandes y que también hubiera datos suficientes. Los vídeos de YouTube no les ha gustado mucho hacerlos a los estudiantes, pero yo creo que resultan útiles porque sirven para mostrar qué es lo que han hecho y, sobre todo, en época de pandemia, como nos pilló, pues eran necesarios. Y también el fichero del README, del repositorio, les resultó muy útil, ¿vale? Simplemente para empezar. Desde el punto de vista técnico, tanto GitHub como GitHub Classroom funcionan perfectamente para abordar este tipo de proyectos. La aplicación de Transfer Learning, que es una técnica de aprendizaje profundo, es fundamental para poder entrenar este tipo de modelos, ¿vale? Google Collaboratory es un entorno que ofrece una GPU gratuita y es suficiente para los proyectos. El único problema es que se va actualizando y cambian las librerías. Entonces, importante darles un fichero de requisitos, de requirements, a los estudiantes para que se instalen las librerías que necesitan. Como librería de desarrollo, pues FastAI ha funcionado muy bien, es una librería de Deep Learning. Y para almacenamiento de los datos, como trabajan con grandes volúmenes, pues utilizando servicios en la nube como Dropbox o OneDrive, pues eso perfecto. Y desde el punto de vista de los retos, la carga de trabajo de este tipo de proyectos para el profesorado es bastante grande, ya que recibes muchas dudas porque son proyectos muy abiertos y resultan complejos de gestionar. También hay otro problema con la reproducibilidad, pues los estudiantes encuentran problemas y todos estos modelos de aprendizaje profundo tienen una componente aleatoria. Entonces, a veces resulta complejo ver dónde están esos problemas. Y también hay una cuestión de autoaprendizaje de los estudiantes, ya que abordaban proyectos que no veían completamente en la asignatura, ¿vale? Por lo tanto, tenían que estudiar y esto, pues, bueno, les motivaba, pero también para el profesor es mayor carga debido a que te hacen más preguntas.
Jonathan, tienes que ir terminando. Sí. Perfecto. Y hasta aquí la presentación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jonathan. Pues ir apuntando vuestras preguntas, podéis irlas anotando también en el chat desde ya. Y volvemos contigo, Jonathan, una vez que hayan terminado el resto de los compañeros que van a formar parte de esta sesión. Y vamos ahora, gracias, a ceder la palabra a, un segundito, que tengo aquí más, a Gabriel López Millán, de la Universidad de Murcia, que nos va a presentar su comunicación, cómo conseguir el Euroinf sin morir en el intento. Así que, Gabriel, si estás listo, puedes compartir ya tu contenido en la sesión. Sí, ¿me podéis confirmar? ¿Me oís bien? ¿Se ve bien? Te oímos y te vemos perfectamente. Muchas gracias. Muy bien. Pues nada, encantado de nuevo estar aquí en Genui otro año más. Buenas tardes ya. Y bueno, voy a ver si puedo picaros, ¿no? Meteros el gusanillo en el cuerpo para que leáis el trabajo que hemos presentado. Bueno, la idea es que hemos renovado recientemente el sello Euroinf de varias titulaciones y, bueno, un poco contar la experiencia para ver si puede ayudar a otros centros. Brevemente introducir Euroinf, pues para los que no lo conozcáis, pues es un sello de calidad que concede la Agencia Europea Equani. Está enfocado a las titulaciones de grado y máster. Y, bueno, define una serie de estándares para asegurar pues, la calidad, relevancia, transparencia, reconocimiento, movilidad, etcétera, ¿vale? En el espacio de educación europeo superior. En España, según ANECA, pues para obtener el Euroinf, pues primero hay que tener el Acredita, que define una serie de dimensiones y de criterios donde, pues, digamos que se abarcan, ¿no? O se cubren ya gran parte de esos estándares definidos por Equani, según esos 7 criterios que tenéis ahí: organización y desarrollo de las enseñanzas, información y transparencia de la información pública, el sistema de calidad, personal tanto académico como de apoyo, recursos materiales, resultados de aprendizaje, indicadores, etcétera. Y además, pues, o bien al mismo tiempo, o creo que, bueno, ha cambiado recientemente en marzo, cambió la normativa, a los 2 años, como máximo 2 años posteriores a obtener el Acredita, pues se definieron, en este caso ANECA, junto con los colegios profesionales, definieron una serie de resultados de aprendizaje adicionales para cubrir aquellos aspectos del Euroinf pues, que no estaban cubiertos en el Acredita base, por decirlo así. Entonces se definen, como digo, estos resultados de aprendizaje y ANECA establece pues, 2 nuevos criterios, ¿no? Aparecen ahí como el 8 y el 9. Básicamente, el 8 se trata de ver si esos resultados de aprendizaje están incluidos en el plan de estudios y luego comprobar si realmente son alcanzados o no por los estudiantes. Realmente el criterio 9 es administrativo, simplemente una carta del centro informando de que apoya la solicitud de este título. Bien, pues el trabajo que se presenta se centra en esos resultados de aprendizaje y el proceso derivado o el proceso que se ha llevado para obtenerlo desde el centro. Como digo, estos resultados de aprendizaje pues suelen estar más relacionados con la parte de la práctica de la informática, la parte de la profesión, de ahí la participación de los colegios, y pues se dividen en 6 grandes bloques, son al final unos 24 o 25, y ahí tenéis los grandes bloques en los que se dividen, ¿no? Fundamentos, análisis, diseño e implementación, contexto económico, jurídico, social, ético y medioambiental, la parte práctica de la informática y otras competencias y habilidades profesionales. Brevemente os presento la titulación objetivo, que es la del grado de Ingeniería Informática. También se pasó hace 2 años en el máster que tenemos de Nuevas Tecnologías en Informática. Y, bueno, fue la primera titulación, por allá por 2014, que obtuvo el sello Euroinf en España, y ahora tocaba, este año pasado, en plena pandemia, pues tocó renovarlo. Como veis, es un título bastante estándar, con su formación básica en primero, su rama común en segundo y tercero. En tercero ya tenemos una optatividad, y esta optatividad es importante cuando vayamos a ver cómo cubrimos esos resultados de aprendizaje. Y luego en cuarto, pues tenemos 5 menciones más el TFG, y de esas 5 menciones que la tenéis ahí listadas, pues tenemos cada mención 48 créditos obligatorios y 12 optativos. Veis que los optativos está ahí marcado porque cuando vayamos a asegurar
que los estudiantes alcanzan los resultados de aprendizaje, pues tenemos que comprobar que o bien se trabaja en asignaturas obligatorias para todos los estudiantes o, si no se cubre con esas, si se cubren enlaces de mención y asegurando que se cubren en todas las obligatorias de las menciones, de todas las obligatorias de cada una de las menciones. ¿Vale? Bien, bueno, pues digamos que una de las aportaciones del trabajo era contar el procedimiento que se siguió tanto en la renovación del título de máster como en el de grado. Y bueno, se presentan las 3 fases principales en las que se trabajó, que fue la de, bueno, primero, coger los resultados de aprendizaje del Euroinf, ver qué competencias que estaban en la titulación estaban relacionadas con esos resultados de aprendizaje y a partir de las competencias sacar qué asignaturas de la titulación que tienen asignadas esas competencias, pues eran seleccionables para cubrir los resultados de aprendizaje Euroinf, ¿vale? Entonces, ese mapeo, ¿vale? Aquí el punto clave era asegurar que ese mapeo estuviera consensuado entre todo el profesorado, porque luego habrá que aportar evidencias, habrá que defenderlo delante del panel de visita, etc. Luego hay que elaborar un otro informe donde están representados pues, tanto empleadores, colegios profesionales, profesorado, PAS, estudiantes egresados. Bien, aquí el procedimiento que se ha seguido siempre ha sido desde el centro elaborar un borrador. Ese borrador se ha ido distribuyendo entre todos estos agentes, iba recibiendo feedback y si tras varias iteraciones pues tenemos un documento consensuado entre todos los agentes. Y luego, por último, la visita del panel, que es importante porque aquí ya se piden evidencias específicas, más allá de las que se han tenido que aportar en las 2 primeras fases, que suelen estar relacionadas con asignaturas que o bien tienen una valoración de satisfacción baja de los estudiantes o bien tienen una tasa de rendimiento baja, y aquí se suelen pedir pues, trabajos de alumnos o, digamos, material de evaluación de alumnos, donde haya alumnos pues, que tengan una nota alta, una nota media, una nota baja. Y luego, por último, pues todo el trabajo de preparar la visita del panel, que suele ser pues, una jornada, pero hay de en torno a las 8 reuniones a lo largo de toda la jornada y que en la última reunión pues, nos supuso convocar a unas 40 y tantas personas para esa visita. Es un trabajo bastante importante. Como digo, uno de los aspectos más importantes es pues, escoger esos resultados de aprendizaje que establece Euroinf y ver con qué asignaturas se cubren, ¿no? Y para ello, pues Gabriel, aquí aparece un ejemplo. Sí. Gabriel, perdona la interrupción, te queda menos de un minuto. Vale, voy terminando. Gracias. Un ejemplo muy sencillo donde, pues a partir de la competencia de resultado de aprendizaje, se han seleccionado las competencias, sobre todo las relacionadas con el BOE y el Real Decreto, que aparecen en la titulación y luego las asignaturas correspondientes. Una de las recomendaciones que aparece pues era recoger entre 4 y 5 asignaturas como máximo, ¿vale? Para esa asociación, ese mapeo. Y bueno, ya por último, el trabajo recoge una serie de recomendaciones, no las voy a enumerar todas porque no hay tiempo. He marcado algunas que sí creo que son las más importantes. El consenso en ese mapeo de resultados de aprendizaje Euroinf y competencias y asignaturas, porque luego es el profesorado el que va a tener que defender eso frente al panel. La optatividad, ¿vale? Tener muy en cuenta que todos los resultados estén recogidos independientemente de la mención que realice el alumno. Y luego la importancia tanto de las encuestas de empleadores egresados de DIPAS, porque van a ayudar a cubrir los resultados de aprendizaje que establece Euroinf y es muy importante para ANECA que esas encuestas tengan buenos resultados. Y por último, la participación en empresas, sobre todo para los resultados más relacionados con la profesión, porque es la manera de justificar que esos resultados se consiguen. Y en nuestro caso, donde hay una asignatura de prácticas externas, donde no es obligatoria y había que tirar de asignaturas donde realmente participaban las empresas. Y bueno, eso es todo y ya pues quedo a disposición de las preguntas que queréis realizar al final. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gabriel. Gracias por tu presentación. Lo que vamos a hacer ahora es cederle la palabra a la siguiente persona que va a comunicarnos, a compartir con nosotros su comunicación, que en este caso es Arturo Jaime, de la Universidad de La Rioja, que nos presenta su trabajo Escritura colaborativa en la nube sobre clones de plantilla. Así que, Arturo, si estás listo, ya veo que estás compartiendo
tu pantalla. Te cedo Hola, la palabra. soy Jaime de la Universidad de La Rioja y os voy a hablar sobre edición en la nube. ¿Sabes si tus alumnos la usan para documentar en equipo? ¿Has probado a darles una versión inicial? ¿Conoces sus ventajas? También participaron en este artículo César Domínguez de la Universidad de La Rioja y José Miguel Blanco y Ana Sánchez de la Universidad del País Vasco. El trabajo se enmarca en una larga y fructífera colaboración entre ambas universidades. Las actividades se realizaron en nuestras asignaturas de dirección de proyectos. La exposición tiene 4 partes y empiezo hablando de las dificultades de los estudiantes al documentar trabajos. Muchos autores, como Marta Zorrilla, organizaron experiencias de escritura colaborativa con estudiantes. Observaron problemas al redactar, al organizar contenidos y al sintetizar las ideas. Joe Miro dice, con razón, que uno solo escribe bien de lo que sabe, y lo veía en los escritos de sus alumnos que se solían ceñir a lo más simple. Subin y Dakuo, entre otros, identificaron 4 estilos de escritura colaborativa. En el primero, casi todo lo escribe una persona. En el segundo, el texto a elaborar se divide en partes y cada una se le asigna a un escritor. El tercero es igual, pero con revisiones de unos sobre otros al final. Y el último es caótico. Todos escriben y revisan de cualquier parte. La mayor calidad se consigue cuando se divide el texto. En segundo lugar, hablaré de las ventajas de las plantillas en la enseñanza universitaria. Una plantilla puede tener secciones obligatorias y optativas y explicaciones de los contenidos esperados en cada una. Además, puede incluir ejemplos dentro de la plantilla y en documentos externos. Rose y Lindsay dicen que las plantillas se enseñan mediante el ejemplo y la práctica. La plantilla es un andamiaje que funciona como lanzadera del trabajo práctico, aportando un modelo y algunos ejemplos. Heidi Ellis colaboró en un trabajo que identificaba ventajas de las plantillas como estructurador de documentos largos, para lograr documentos más comprensibles que facilitan la corrección y mejoran la interacción en el equipo de estudiantes. Uno de nuestros estudiantes escribió un artículo sobre las ventajas e inconvenientes de las plantillas. Lo publicamos en el blog de lecciones aprendidas de nuestras asignaturas de dirección de proyectos, que cuenta actualmente con más de 58.000 visitas. En tercer lugar, explicaré el interés de los clones de plantillas para la edición en equipo. En informática son habituales las memorias de prácticas o mini proyectos. Normalmente se realizan en equipo y lo ideal es que se documenten entre todos sus miembros. Todos preferimos usar herramientas conocidas y somos reacios al cambio. Durante años sugerimos a nuestros alumnos usar el editor de Google Drive. Sin embargo, la mayoría seguía usando Word o Writer compartiendo las versiones por email. Los editores en la nube permiten la escritura simultánea y mantienen un hilo de versiones. En cada versión se pueden consultar los cambios realizados y quién los hizo. En Google Drive se pueden generar trazas de participación como esta, hecha con la extensión del navegador Chrome DocuViz. Arriba muestra las versiones guardadas. Asocia un color a cada escritor. Vemos en qué versiones ha participado cada uno y también en cuántas líneas y en qué parte del documento. La tabla de abajo aporta el nombre de los editores y el número de líneas editadas. Para clonar plantillas y manejar las copias, utilizamos scripts asociados a hojas de cálculo de Google. La información de los equipos está en una hoja de cálculo y en otra los identificadores de documentos necesarios para clonar. Los identificadores de los clones creados se guardan en la hoja de los equipos. Así podemos aplicar funciones sobre todos los clones de una misma plantilla. Las funciones se invocan desde un menú marcado aquí con un círculo rojo. Hemos programado los scripts en JavaScript utilizando la API Google Apps Script. Esta es la documentación online. Esta función crea un clon de una plantilla. El parámetro JSON contiene los campos JSONFolder con el identificador de la carpeta de destino y JSONTemplate con el identificador de la plantilla. La función makeCopy crea un clon de la plantilla. Finalizaré la exposición con 7 reflexiones sobre lo explicado. La primera es que con plantillas conseguimos entregas más completas, sencillas de entender y sin elementos extraños. Las vamos mejorando año tras año, intentando que guíen mejor y que sean más simples. Los estudiantes todavía llegan a tercero sin documentar de forma colaborativa, así que les exigimos hacerlo con el editor de Drive. Al finalizar el curso, les parece una solución lógica y se muestran satisfechos. Lo natural en la nube es compartir y no entregar. No tiene sentido generar el PDF final y entregarlo en el aula virtual.
Al aportar una plantilla, los profesores podemos crear un clon y compartirlo con el equipo. Hecho esto, es natural que el documento pues, permanezca compartido hasta el final. Al tener el documento compartido todo el tiempo, nada nos impide curiosear qué está haciendo cada uno. Sí, esto es como un gran hermano y además podemos generar trazas visuales como las de DocuViz. En bastantes ocasiones necesitaremos manejar bastantes clones. Si los revisamos con el editor, habrá que repetir en cada uno acciones que son de por sí lentas. Las APIs de edición, como Google Apps Script, permiten crear scripts para mecanizar estas acciones. Nosotros hicimos un script para crear los clones representados aquí como ovejas Dolly. Sobre el conjunto de clones programamos uno para obtener instantáneas en PDF y otros dos para cambiar el acceso de todos los estudiantes a modo lector o a modo escritor. Y por último, programamos la inserción de textos en los clones. Nuestra experiencia ha sido muy positiva. Las plantillas han mejorado mucho la calidad de los documentos y conocer la participación individual aporta información muy interesante sobre el funcionamiento de los equipos. Espero que estas ideas os parezcan interesantes y os animo a utilizarlas y muchas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias por tu presentación, que además ha sido súper rápida y como lo tenías tan bien organizado y tan bien grabado, pues lo hemos podido oír perfectamente. Y estoy segura de que, igual que a mí, le ha parecido muy interesante al resto de las personas que están participando en esta sesión. Así que muchísimas gracias. Y vamos a pasar ahora ya sí a la última de las comunicaciones que tenemos previstas en esta sesión. Es la titulada Agilizando el aprendizaje de bases de datos y nos la va a presentar Miguel Ángel Martínez Prieto de la Universidad de Valladolid. Miguel Ángel. Bueno, muchas gracias, María José, por la presentación. Buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Martínez, como bien has dicho, vengo de la Universidad de Valladolid y os voy a contar un poco lo que ha sido nuestra experiencia de aplicar una metodología de enseñanza ágil como UBAGILE en la docencia de la asignatura Sistemas de bases de datos. UBAGILE, bueno, como a los que conocéis los marcos de trabajo ágiles, seguro que esta figura os resulta muy familiar, pues está fuertemente inspirada en los marcos de trabajo ágiles, principalmente en Scrum. ¿Vale? En la parte izquierda de la imagen podéis ver lo que es la parte de la planificación del proyecto de aprendizaje. Nosotros tratamos las asignaturas como un proyecto de aprendizaje y en la parte central podéis ver lo que es el ciclo de aprendizaje que se va a llevar a cabo de forma iterativa e incremental, como en un marco de trabajo ágil. Como podéis ver, lo que nosotros buscamos es construir un producto de aprendizaje, ¿vale? Que es lo que esperamos que los alumnos consigan en la asignatura y lo vamos a ir haciendo en base a pequeños incrementos que vayamos a ir construyendo en cada uno de los sprints de aprendizaje en los que se va a dividir la asignatura. En nuestro caso, la asignatura Sistemas de Bases de Datos se dividió en sprints de aprendizaje de 4 semanas. En lo que tiene que ver con la planificación, con lo que es el diseño del proyecto de aprendizaje, no me voy a extender mucho porque es algo que es bastante habitual en el diseño de proyectos docentes, pero en este caso enfocado desde una perspectiva de ingeniería de software. En primer lugar, establecemos lo que es la visión del proyecto de aprendizaje, o sea, que queremos que los alumnos aprendan con nuestra asignatura. Establecemos los objetivos de aprendizaje de forma detallada, planteamos qué contenidos vamos a utilizar para conseguir esos objetivos y, finalmente, elegimos las actividades formativas con las que vamos a impartir los contenidos, ¿vale? Para conseguir los objetivos que satisfacen la visión. Toda esta información habitualmente se refleja en la guía docente de la asignatura, pero la guía docente es un elemento demasiado estático, ¿no? Para lo que es una metodología de educación ágil, para lo cual nosotros introducimos como complemento un artefacto que es el tablero de aprendizaje. El tablero de aprendizaje está inspirado en el tablero de trabajo que se utiliza en Kanban y, en primer lugar, lo que hacemos es establecer en él cuáles son todos los objetivos de la asignatura para que el alumno los tenga siempre presentes a lo largo de todo el curso. En cada uno de estos objetivos lo que hacemos es definir qué es el objetivo, o sea, qué es lo que quiero aprender, o sea, qué voy a aprender con este objetivo y por qué es importante para el futuro profesional de nuestros alumnos. Y luego, lo que es más importante de todo es que establecemos los criterios de aceptación que están asociados con el objetivo de aprendizaje. Dicho de otra forma, establecemos cuáles son las condiciones que vamos a utilizar para valorar que los alumnos han aprendido lo que nosotros queremos que aprendan y, asimismo, a ellos les va a servir para valorar que han aprendido lo que nosotros esperamos que aprendan.
¿vale? Esto lo vamos a hacer con cada uno de los objetivos. Esto va a estar siempre en el tablero de aprendizaje que vamos a completar a lo largo de cada sprint con las diferentes actividades formativas que planificamos dentro de ese sprint, ¿vale? En este enlace lo tenéis si queréis echarle un vistazo. Luego hablaré de las actividades formativas. Con lo cual, partimos ya de una planificación de nuestra asignatura, una planificación general, y luego vamos a entrar en lo que es el proceso de aprendizaje propiamente dicho, que va a ser iterativo e incremental. Dentro de cada sprint de 4 semanas, como comentaba antes, vamos a tener una primera fase de inicio en la que lo que hemos hecho durante este curso ha sido grabar un vídeo explicando cuál es el alcance del aprendizaje de ese sprint, especificando cuáles son los objetivos que vamos a abordar en ese sprint y también detallando cuáles son los diferentes tipos de actividades formativas que vamos a llevar a cabo en el sprint. Cada actividad formativa se va a describir de forma detallada en el tablero de aprendizaje, la vamos a relacionar con los objetivos de aprendizaje que correspondan, vamos a indicar el tipo de actividad que va a ser, pero sobre todo lo que vamos a indicar son qué objetivos de aprendizaje, qué criterios de aceptación se van a abordar en esa actividad. De esta manera el alumno va a tener conocimiento desde el principio del sprint de cómo cada una de las actividades que hemos planificado le va a ir afectando a su proceso de aprendizaje. El proceso de aprendizaje propiamente dicho lo que va a hacer es desarrollar todas las actividades formativas que hayamos planteado durante la fase de inicio, siempre de acuerdo a un cronograma que establecemos al principio del sprint y que no modificamos durante sus 4 semanas de duración. En esta asignatura hemos utilizado diferentes actividades de aprendizaje, todas ellas planteadas desde el enfoque que plantea Ubayail, que básicamente es fomentar la interacción entre los alumnos y de los alumnos con los profesores, conseguir acompañar a los alumnos fuera de las aulas, o sea, que su aprendizaje no se reduzca al tiempo que pasan físicamente en el aula, sino tener un entorno de aprendizaje virtual que les acompañe en todo momento y plantear todas las actividades de aprendizaje de manera que les sirvan para ir fomentando este tipo de competencias, estas soft skills que les van a pedir en el mercado laboral. Las actividades que hemos planteado este curso, bueno, hay una actividad destinada a la parte teórica que ha seguido utilizando lección magistral, pero hemos reforzado con píldoras de conocimiento. La parte de problemas la hemos replanteado durante este curso con un enfoque inspirado en aula invertida. La actividad principal, desde un punto de vista práctico, es a lo que hemos denominado series de B. Es una actividad de aprendizaje basado en proyectos, en la que los alumnos han trabajado en equipos de 4 o 5 personas en la implementación de una base de datos, ¿vale? Con cierta funcionalidad sobre series. Y finalmente hemos definido una última actividad que es el Hall of Fame, que ha sido un cajón desastre de microactividades, todas ellas opcionales, destinadas a que los alumnos pudieran profundizar en algunos conceptos más complejos de la asignatura, pero también microactividades destinadas a trabajar sobre algunas competencias, como por ejemplo la gestión del tiempo, la comunicación o el liderazgo. Finalmente, dentro de las actividades también hemos considerado la actividad de evaluación, la actividad retrospectiva, que es con lo que finalizamos cada sprint. Respecto a la evaluación, indicar que todas las actividades de evaluación las hemos planteado siempre en términos de los criterios de aceptación que planteábamos originalmente con cada objetivo. Esto lo hemos establecido mediante rúbricas de evaluación que compartíamos por anticipado con los alumnos, de forma que supieran qué íbamos a evaluar en esa prueba y cómo lo íbamos a hacer. Y de la misma forma las calificaciones las entregábamos de acuerdo a los criterios de aceptación que se superaban. ¿Vale? Lo que está en verde son criterios superados, en rojo no superados. Solo en el caso de superar todos los criterios de aceptación le dábamos una nota numérica, porque básicamente asumíamos que había alcanzado ese objetivo de aprendizaje. En aquellos casos en los que no se superaban, bueno, lo que hacíamos era proporcionarle un feedback específico a cada alumno con el objetivo de que pudieran repetir esta prueba de evaluación en la convocatoria ordinaria de la asignatura y poder superarlos allí. Cada sprint finalizaba con una retrospectiva en la que buscábamos reflexionar con los alumnos sobre qué habíamos hecho bien durante el proceso de aprendizaje, en qué podríamos mejorar y sobre todo buscábamos capturar cuáles eran sus propuestas de mejora. Toda esta información la integrábamos en la planificación de nuestra asignatura de cara al siguiente sprint con el objetivo de que cada uno de los sprints fueran aprendiendo de lo que habíamos pasado en los sprints anteriores, de forma que la asignatura también se fuese adaptando a las necesidades del grupo en particular, con el objetivo de lo que decía inicialmente, que los alumnos construyeran su producto completo de aprendizaje en base a los incrementos que vamos a llevar a cabo en cada sprint.
Así brevemente comentar que los resultados académicos han sido muy buenos, nos han permitido mejorar notablemente la nota de la parte teórica, pero sobre todo la nota de la parte práctica, y lo que más destacamos es la nota final, no tanto por lo que es la media, sino por la concentración de las notas de los alumnos en torno a la media. O sea, Ubayay no solo consigue arrastrar a los alumnos que están fuertemente motivados, sino que arrastra en general a la mayor parte del grupo. O sea, la tasa de abandono este año la hemos reducido como 4 veces respecto al curso anterior, y creo que han sido por debajo del 10% en una asignatura de segundo curso y obligatoria. Miguel Ángel, También hemos... por favor, Sí. terminando. Muchas gracias. Sí, nada, solo decir que en la parte que tiene que ver con las soft skills hemos constatado una mejora en todas las que trabajábamos en el curso, destacando la gestión del tiempo y el liderazgo. Hemos visto que las soft skills han mejorado más en los alumnos que han trabajado en equipos de 4 personas que en los de 5, principalmente porque se daban más conflictos. Y también hemos hecho un análisis de cómo cada una de las actividades formativas que llevábamos a cabo afectaban a las soft skills. Aquí podríamos ver cómo el aprendizaje basado en proyectos es el que se lleva la palma, el que permite abordar y desarrollar más soft skills, pero en todos ellos podemos encontrar cuadritos naranja, que significa que los alumnos han valorado todas las actividades desde ese punto de vista. Así que nada, 2 conclusiones rápidas, que es que, bueno, Ubayay nos ha permitido mejorar la motivación de nuestros estudiantes, su compromiso ha mejorado también notablemente a lo largo del curso. Ellos reconocen que están aprendiendo, que les ayuda a aprender de otra manera, y quedan muy satisfechos no solo con sus notas, sino también con todo el proceso de aprendizaje. También hemos visto que el aprendizaje basado en proyectos es fundamental en este tipo de docencia, y nada, para el futuro estamos trabajando en incorporar Ubayay en otras asignaturas, estamos adaptándolo también para su uso en trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, y bueno, como actividad ya complementaria estamos trabajando en el desarrollo de algunas microactividades también centradas en soft skills que nos permitan aunar pues un poco los objetivos más relacionados con las bases de datos y las competencias transversales que se demandan en la empresa. Nada, muchas gracias. Y siento haberme excedido en el tiempo. Bueno, Miguel Ángel, gracias por tu presentación. Y bueno, si algo caracteriza a las GENUI es la interacción, que ha quedado muy limitadita en el tiempo debido a mis problemas iniciales, sobre todo de conexión, pero que creo que ahora es el momento oportuno para que todos vosotros, todos los que habéis estado presentes en la sesión, podáis compartir vuestras experiencias con los compañeros que están ahora mismo aquí. Le voy a pedir ahora mismo, le voy a ceder la palabra a José Antonio Cruz, para que pueda comentar lo que considere oportuno. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Me han gustado bastante las presentaciones, las he disfrutado un montón. Mi pregunta era en concreto para esta última, para Miguel Ángel. Me ha encantado el trabajo, me ha encantado la propuesta. Y lo que no tengo muy claro es si os pasa a vosotros un poco como nos pasa también a nosotros. Entiendo que las asignaturas estarán supeditadas a un control por parte de los distintos coordinadores de curso y demás, que cuando empiezas a meter cosas muy cuantificadas en las que tiene pinta que el estudiante va a tener que hacer muchas cosas, enseguida empiezan a saltar las alarmas, el resto de asignaturas se ponen muy nerviosas y no sé si habéis tenido alguna experiencia de ese estilo o si, bueno, entiendo que en vuestro caso es sencillo porque creo que está todo muy bien medido y muy bien cuantificado, pero bueno, por si acaso habéis tenido esa experiencia y si habéis tenido que justificar más de la cuenta el tomar iniciativas de este estilo ante el resto de compañeros del claustro, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias, me han encantado todas las presentaciones. Bueno, pues una de las cosas que hacemos aquí en nuestro centro es que los coordinadores de curso al principio del cuatrimestre lo que nos piden es un calendario de las entregas de todas las actividades que se van a llevar a cabo en todas las asignaturas, y al final eso nos permite coordinarnos un poco indirectamente entre todos nosotros. Sí que es verdad que la nuestra en particular pues tiene muchas entregas pequeñas, pero esas en general no son muy problemáticas, suelen ser más problemáticas cuando hay entregas de prácticas y entregas de exámenes. Y siempre hay algún típico comentario de pasillo de, oye, que los alumnos me dicen, Miguel Ángel, que le estás pidiendo muchas cosas y no tienen tiempo para mi asignatura, pero como algún tipo no sé, de conversación más formal, decir, oye, no pidas tanto, no lo plantees de esta manera, de verdad que no lo hemos tenido. Muchas gracias, Miguel Ángel. En el chat estaba Pedro Antonio
Toledo ha comentado que, aunque David López no está presente, le parecería interesante conocer su opinión y la del ponente sobre los procedimientos ANECA y Euroinf y la compatibilidad de una propuesta como la que nos ha expuesto esta mañana en su discurso David con estos procedimientos. Así que toda una pregunta reto, ¿qué te parece? No, bien, pues yo agradezco a Pedro Antonio. De hecho, es la pregunta oportuna en el momento oportuno. Es una pena que David creo que no está por aquí, ¿vale? Pero bueno, No a le ver, veo. yo de hecho lo pensaba yo lo mismo durante la ponencia de David. Y fíjate, durante la ponencia de David a mí me ha surgido, ¿no?, esta relación cuando él hablaba de introducir quizás esas competencias transversales, ¿no?, que muchos echamos de menos, ¿no? La parte ética, la parte de capacidad de resolución de problemas, la parte de autoaprendizaje. Y ahí es donde a mí también me ha surgido la conexión. Yo, sinceramente, creo que más allá de la burocracia, ¿no?, que llevan este tipo de iniciativas y que quizá pues sea totalmente lo opuesto, ¿no?, a una propuesta tan disruptiva como la que propone David, yo sí creo que a nivel conceptual no hay ningún problema en que convivan juntas, porque de hecho tanto ANECA como Euroinf lo que van a hacer es pedir al centro que asegure que esos resultados de aprendizaje son adquiridos por los estudiantes cuando acaban la titulación. Y durante todo el proceso de obtener una credita o incluso de un Euroinf, no hay restricciones acerca de cómo se establece la enseñanza, cómo se establecen las metodologías. Entonces se va siempre oye, mira, yo quiero que me asegures que el estudiante ha adquirido esa competencia, pues skill, ¿no?, de autoaprendizaje o de resolución de problemas, pero no entran a valorar si lo ha hecho de un modo u otro, con lo cual yo creo que serían perfectamente compatibles a nivel conceptual. Ya digo que más allá de que luego pues sean conceptos quizá bastante, ¿no?, disruptivos. Pero sí, yo creo que serían compatibles. Y de hecho, pues muchas de las ideas que propone David, pues están recogidas expresamente en el Euroinf, porque no aparecen tan claras recogidas en una credita, ¿no? Por ejemplo, Euroinf sí te pregunta expresamente por una ética, te pregunta por una capacidad de autoaprendizaje, por una resolución de problemas, y esas competencias, esos resultados de aprendizaje sí están expresamente reflejados en el Euroinf, con lo cual yo creo que sí que encajarían bien. No sé si he contestado a la pregunta. A lo mejor David pensaría de otra manera, pero bueno, se le puede preguntar. Bueno, le preguntaremos, aprovecharemos algún momento para intentar que David nos diga también su opinión. Juanjo en el chat ha preguntado también sobre el uso de las plantillas. La plantilla organiza el contenido de una forma completa, dice, la plantilla organiza el contenido de una forma concreta. ¿Qué es mejor? ¿Proponer la plantilla o proponer varias plantillas distintas para que el estudiante elija o diseñe una nueva? Cada cosa tiene sus pros y sus contras. Así que, Arturo, esa es la pregunta que te A ver si me oís, ¿me oís? Sí, perfectamente. Sí, vale. Juanjo, pues nosotros los hemos utilizado con la plantilla que dices tú, ¿no? Entonces, ¿por qué eso? Pues porque nosotros nos habíamos dado cuenta en bastantes asignaturas, pero en esta concreta de proyectos, pues que a la gente le pedías una serie de cosas. En el artículo poníamos un parrafito donde les pedíamos ciertas cosas y luego se dejaban la mitad, ¿no? Entonces, no sé, preferimos simplificar. Y de hecho, la experiencia nos dice que la plantilla cada vez tiene que ser más simple porque al final, si no, se acaba liando, acaban malinterpretando y tal. Entonces, bueno, la idea que tú pones, pues a lo mejor sí, pero la verdad es que no la hemos probado. No la hemos probado. Yo diría, o sea, yo desde luego personalmente me iría por una nada más. Muy bien, muchas gracias. No sé si Pedro Antonio daba las gracias por su respuesta anterior al ponente y Juanjo ahora por su pregunta actual. Yo quería preguntarle también a Jonathan, que me parece también muy interesante
la aportación que ha realizado poniendo el foco en las fases iniciales que muchas veces quedan descuidadas, pero sobre todo por ese conseguir que los estudiantes trabajen con datos reales y cercanos. Me gustaría preguntar si hay algún profesor que también imparta inteligencia artificial en la sala, porque creo que sería muy interesante compartir experiencias. Yo he tenido experiencias, no con la asignatura de inteligencia artificial, pero sí con proyectos en los que a los alumnos, en bases de datos quizá, les hacemos partir de datos oficiales, reales, y desde luego les resultan muchísimo más interesantes. Pero quizá algún profesor de inteligencia artificial en la sala que quiera preguntarle o compartir con Jonathan y con todos los demás su experiencia. ¿Levantáis la mano? ¿No? Pues nos hemos quedado sin profesores de inteligencia artificial aquí. Otra pregunta que me gustaría hacerte, o un comentario que me gustaría hacerte, Jonathan, que no está relacionado exactamente con tu ponencia, pero en parte sí, sobre los sesgos de género y sobre el trabajo con los datos. ¿Hacéis conscientes a los estudiantes de esos problemas en esas primeras fases iniciales y en las fases un poco más intermedias y finales de este tema que está ahora mismo tan en boga y que nos parece tan absolutamente relevante? Sí, a ver, realmente los proyectos de la asignatura pues son datos que no se tocan imágenes o texto que sea susceptible a ese tipo de problemas, pero sí que tenemos un tema dedicado a cuestiones éticas. También les intentamos inculcar. Lo que ocurre es que muchas veces como que son cosas que les quedan lejanas. Muchas veces los ejemplos son pues de Estados Unidos o de... Entonces le parecen, bueno, pues que ellos no llegan a verlo. Entonces sí que estamos pensando a ver cómo se podrían plantear proyectos en los que esa componente ética juegue un papel, para que se vean que pues los algoritmos están sesgados, cómo habría que preparar los datos para evitar ese tipo de sesgos. Entonces es algo que les intentamos concienciar, pero que no tenemos una idea clara de cómo hacerlo todavía. Pues estoy segura de que es muy relevante que consigamos desde estas asignaturas tenerlo en cuenta desde el principio. Os animo a participar en la mesa redonda que va a tener que ver con perspectiva de género, que está prevista para mañana por la tarde en las GENUI, que seguro que alguno de estos temas pues es posible que también salga. No sé si hay alguien más que quiera realizar alguna pregunta, algún otro representante de otro centro que también haya estado trabajando para conseguir el Euroinf y pues o bien como renovación o bien como primera solicitud haya estado en ello, quizá quiera compartir también su experiencia. ¿No? Pues parece que no tenemos a más gente que haya estado trabajando actualmente en este tema. Y respecto a la última ponencia, Miguel Ángel, me gustaría que nos contaras, has dicho que uno de vuestros trabajos tiene que ver que vuestros trabajos futuros tiene que ver con ese Hall of Fame, pero ¿nos podrías dar algún ejemplo de qué es lo que ya habéis incluido? No sé si estarán en el artículo, no me ha dado tiempo, soy franca a leérmelo, pero estoy deseando revisarlo después de tu comunicación. ¿Algún ejemplo de lo que sí que habéis incluido ya en este Hall of Fame para este curso académico? Este año en el Hall of Fame la actividad en la que más hemos profundizado es algo a lo que le hemos llamado el cuaderno de trabajo, que la verdad que no es algo muy innovador, o sea, porque yo ya lo he leído en varios artículos, pero básicamente era como que los alumnos llevaran un diario de trabajo de las cosas que iban haciendo todas las semanas, con el objetivo, por un lado, de que ellos vieran cuántas horas dedicaban al final de la asignatura. Porque claro, nosotros, o sea, yo en particular tengo fama de, oye, Miguel Ángel, es que tus asignaturas nos hacen trabajar mucho, y digo, ya, las mías os hacen trabajar mucho o en otras os hacen trabajar poco, con lo cual, contadlo y decidme si al final de la asignatura tenéis 150 horas, tenéis más o tenéis menos. Y es una cosa que hemos hecho. Ha sido muy interesante porque, a ver, sí que hay alumnos que han trabajado mucho más. Había una persona que casi se había dedicado 250 horas y yo le decía, digo, oye, pero ¿qué has hecho para dedicar tantas horas? Dice, no, es que me gustaba mucho y claro, pues me ponía por un lado o por el otro. Pero lo que ha sido muy interesante para nosotros ha sido ver cómo esta organización en sprints
lo que permitía ver era que la gente trabajaba más o menos lo mismo a lo largo de todo el cuatrimestre. Porque, por ejemplo, hemos hecho esta misma experiencia en otras asignaturas que no se organizan de esta manera y vemos que en la primera entrega pues tienen unas pocas horas, en la segunda entrega tienen unas pocas horas y en la tercera entrega se dispara. Con lo cual, bueno, principalmente hemos trabajado en eso y fuera del Hall of Fame, en lo que es el aprendizaje basado en proyectos, como implementamos algo parecido a lo que es Scrum, dentro de los equipos de trabajo siempre hay un Scrum Master, al que le llamamos capitán, por cambiarle un poco los nombres, y tiene una responsabilidad de, pues, básicamente, pues, de liderar el equipo, ¿no? Con lo cual esas dos las hemos trabajado bien. Y luego, pues bueno, hemos hecho alguna cosa ahí relacionadas con la comunicación, basándonos en Teams, ¿no? Porque al final, pues la gente todavía le cuesta hablar en persona, pero como que abríamos más foros de debate en Teams sobre temas particulares de la asignatura y ahí hemos hecho alguna cosilla. Pero bueno, han sido como microactividades porque el objetivo era como darle sentido a este Hall of Fame como cajón desastre para hacer muchas cosas y el cuaderno de trabajo creo que ha sido la que nos ha salido mejor. Y bueno, vamos a ver cómo le damos un poco más de forma. Pero vamos, creo que eso ya estaba inventado, o sea que tampoco es algo que hayamos hecho de nuevo. Bueno, muchas veces no hay que inventar la rueda, simplemente hay que adaptarla a tu vehículo, que en este caso es tu asignatura, así que pues está muy bien utilizar experiencias previas. Y respecto a las propias experiencias, ¿qué habéis aprendido en esas retrospectivas que hacíais? ¿Qué es lo que habéis conseguido incorporar? Pues que hemos Porque me conseguido. parece también muy interesante hacerlo en cada sprint. Pues hemos incorporado más sesiones de problemas. Porque decían que había partes en las que los problemas no se seguían, no eran suficientes. A ver, les hacemos problemas y siempre nos piden más problemas. Y yo les decía, digo, si es que no tenemos más horas, o sea, no podemos hacer más. Yo lo que hemos hecho ha sido meter a lo mejor 1 o 2 clases más de problemas por sprint y luego darles más problemas adicionales para que ellos resolvieran por sí mismos. Hay mucha gente que dice, no, ya, ahora dame las soluciones de estos problemas. Digo, no, hombre, si te doy las soluciones de estos problemas, al final no los haces. Esa es una de las cosas que hemos hecho. Luego en la parte de problemas también, en la parte de SQL en concreto, siempre se quejaban de que los problemas no le eran suficientes como para ir entendiendo todo lo que requería ir aprendiendo SQL poco a poco. Y esto lo contará mañana mi compañero Jorge. Lo que hemos hecho este año ha sido utilizar Moodle para diseñar una especie de juego en el que le planteamos un viaje a los chavales por Castilla y León, utilizando datos de datos abiertos de la Junta de Castilla y León, y cada una de las etapas pues requiere una consulta en SQL o una inserción o una actualización, y eso es algo que no nos habían pedido un juego, nos habían pedido otra forma de aprender SQL y eso lo hicimos. Esa fue una retrospectiva del curso pasado. Las de los problemas han sido de este año. Y hay alguna cosa más por ahí, pero yo creo que esas dos son las más significativas. Este año también, por ejemplo, hicimos una prueba de esta adaptación del aula invertida en la que utilizábamos evaluación por pares. Hicimos una con evaluación por pares y otra con autoevaluación. Y nos dijeron, por favor, la evaluación por pares no la repitáis. Cosas así. Y seguimos con la autoevaluación y funcionó bastante bien. La autoevaluación por pares les cuesta muchísimo, sobre todo si la realizas solamente una vez. Si la realizas más veces y ven que sirve, que tienen que adquirir también sus competencias de espíritu crítico y de autoconocimiento, pues pero es verdad que les resulta muy complicado, les resulta mucho más sencillo desde mi punto de vista y desde mi experiencia, el que sea un profesor el que les dé ese feedback. Pero vamos a seguir insistiendo, yo creo, en la evaluación por pares, sobre todo porque para la parte del diseño conceptual, en el fondo, un mismo problema de bases de datos se puede dar lugar a diferentes modelos entidad-relación, ¿no? Y lo que nosotros queríamos con eso es que vieran diferentes tipos de soluciones que no fueran las suyas y que pudieran estar correctas, ¿no? Y eso es lo que yo creo que todavía les cuesta. O sea, ellos están asumiendo que hay un problema y tiene que haber una solución. Y si la solución que ven no es exactamente la misma, pues es como, ¿y esto porque está bien o esto porque no está bien? Y yo creo que eso también les ha ayudado a no optar por la evaluación por pares. Pero bueno, tendremos que darle una vuelta a ver cómo lo encajamos mejor. Muchas gracias. Pues no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta que quiera o algún comentario que quiera compartir con todos nosotros. ¿Alguien nos quiere decir algo?
Si no hemos pasado ya la hora, os pido de nuevo disculpas por el problema que he tenido inicial de conexión. Además, no sé si me habéis visto, pero he salido luego pitando, porque como me he cambiado de sitio no me había traído el cargador y he tenido que, mientras estabais con la primera pregunta, salir pitando a por el mío. Mira, sí, Yania nos pregunta, suele preguntar a Miguel Ángel por la carga de trabajo del profesor. ¿Me puede contestar si lo has medido, perdón? Sí, yo soy muy escrupuloso en controlar mi tiempo de trabajo para que mi mujer no me riña por hacer exceso de horas. Y te puedo decir, Yania, que claro, sí que es verdad que este año le hemos dado una vuelta completa a la asignatura, pero he invertido el doble de tiempo de lo que invierto habitualmente. O sea, este año sacar la asignatura adelante me ha costado como más de 320 horas para 60 horas de clase. Habitualmente estoy dedicando entre 180 o 200 horas por asignatura. Pues muy esclarecedor ese comentario. Gracias. ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias a los 4 ponentes, muy interesantes. Me apetece mucho leer en detalle vuestras comunicaciones y pues sin más os voy a pedir que os voy a recordar que la siguiente sesión empieza a las 3 y es una sesión muy interesante porque en la sala principal, no en esta donde estamos, sino en la sala principal, vamos a tener todos la posibilidad de escuchar las que han sido consideradas las mejores comunicaciones a estas GENUI, entre las cuales se extraerán los premios de este año. Así que os animo a todos a conectaros a las 3 en la sala principal y posteriormente mañana seguir conectándoos a las jornadas que creo que serán muy, muy interesantes para todos. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo virtualmente en las GENUI. Gracias.